El 3 de febrero del 2018 fue publicada la Ley número 9635, la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta ley significó la reforma más importante de la imposición sobre la renta en Costa Rica en décadas. Esta ley creó un nuevo impuesto, el impuesto sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. La importancia de esto es que modificó uno de los principales criterios de imposición que existían antes de esta reforma, que es el criterio de renta producto. A partir de esta ley se comenzaron a gravar las rentas de capital, cosa que no se hacía con anterioridad. Mi nombre es Carlos Astorga y soy estudiante de la maestría en Asesoría Fiscal de Empresas de ULACIT, y esta es la síntesis de mi trabajo final de graduación. Al inicio de la investigación surgió la duda: ¿cómo hacer para incrementar el cumplimiento fiscal de un impuesto nuevo y así aumentar la recaudación en el impuesto sobre la renta? Este tema es especialmente relevante para nuestro sistema tributario. Costa Rica trae desde hace varios años una grave situación fiscal. Esta misma reforma obedeció a un mecanismo para aumentar la recaudación y reducir el déficit. La relevancia de este estudio está en que se pueden investigar las causas de incumplimiento para aumentar la recaudación y así reducir el déficit fiscal y, más allá que eso, poder cumplir con los fines esenciales del Estado, como es el financiamiento de las cargas públicas en sectores tan importantes como la educación, la salud o las obras públicas. El estudio sobre el control fiscal ha sido vastamente desarrollado, especialmente desde la disciplina de la economía, especialmente de la macroeconomía. Sin embargo, a nivel doctrinario e internacional, el punto más importante lo desarrolló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que justamente se fijó como análisis cuáles son las principales causas del incumplimiento tributario a nivel global, alcanzando 5 puntos esenciales. El primero de ellos es cuál es el efecto disuasorio de un marco jurídico, es decir, cuánto riesgo fiscal existe en una jurisdicción. El segundo es la psicología social, es decir, cuál es la cultura tributaria de un país, cuál es la psicología del contribuyente, es decir, si hay una situación de cumplimiento o incumplimiento, si genera sentimientos de vergüenza, de ansiedad o inclusive de culpa. El tercero es el intercambio fiscal, es decir, cuánto de lo que pago yo en impuestos recibo a cambio por los servicios que me da el Estado y si esos servicios son de calidad. El otro es el tratamiento comparativo, es decir, yo como contribuyente pago, ese pago es justo o es excesivo o es menor en comparación con las personas que tienen más dinero o las empresas que son más bollantes. Si yo pago poco o mucho en comparación a los grandes contribuyentes, que puede ser que declaren poco o no declaren del todo. Y finalmente, la confianza en el gobierno, es decir, una situación de transparencia o de corrupción. Eso invita o reduce el cumplimiento tributario. Para poder desarrollar este análisis se utilizó una metodología mixta, es decir, se utilizaron metodologías técnicas cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas se desarrollaron entrevistas a profesionales dedicados al cumplimiento tributario y también a funcionarios públicos. Asimismo, desde el punto de vista cuantitativo, se llevó a cabo un instrumento estadístico que se aplicó a 250 personas mayores de 18 años y que tuvieran algún vínculo profesional o académico con el área del cumplimiento tributario. Evidentemente, este estudio no estuvo libre de limitaciones. Principal, el alcance del instrumento estadístico. Sabemos que 250 muestras dentro de todo el universo de la población tributaria
es limitado. Sin embargo, estimamos que los resultados, por su contundente comportamiento, pueden ser extensibles en una gran proporción a toda la población tributaria del país. En los resultados se llegó a las siguientes conclusiones más relevantes. Respecto al efecto disuasorio del sistema tributario costarricense, el 90% de la población conoce que el incumplimiento tributario tiene serias consecuencias. Sin embargo, solo el 60% de los encuestados considera que los controles que lleva a cabo la administración tributaria son efectivos. Y aparte de eso, solo un 27% considera que se tienen consecuencias reales sobre ese control tributario del Ministerio de Hacienda. Sobre la facilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, solo el 56% de los encuestados, a pesar de dedicarse en parte o totalmente al cumplimiento tributario, solo el 56% conoce bien el sistema ATV facilitado por la Administración Tributaria, y de ese 56%, la mitad consideró que es un sistema difícil y que cumplir con las declaraciones en tiempo es una labor compleja. Asimismo, el 55% de los encuestados estimó que no experimenta ningún tipo de vergüenza o de ansiedad por no cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias. Asimismo, el 73% de los encuestados dijo que no le genera ningún sentimiento de culpa priorizar un gasto personal antes que cumplir una obligación tributaria. Y en el mismo porcentaje se manifestó que si existen mecanismos legales para reducir la carga tributaria, no dudaría en acudir a ellos. Respecto a la educación fiscal, solo el 2% de todos los encuestados indicó que adquirió algún conocimiento en materia de impuestos a través del Ministerio de Hacienda. En su mayor proporción, indicaron que el aprendizaje en el cumplimiento tributario fue de una forma autodidacta, cumpliendo con sus deberes tributarios, o bien fruto de la labor de su trabajo. Solo el 57% de los encuestados considera que el Estado hace un buen uso de los impuestos que paga, y de esos, solo el 25% se manifiesta a favor del cumplimiento de los fines públicos. Es decir, ni siquiera en total de un 15% de la población encuestada considera que el Estado utiliza de manera óptima los recursos que se le transfieren en concepto de impuesto. Por último, respecto a corrupción y transparencia, el 97% de los encuestados consideró que los casos de corrupción que fueron divulgados recientemente incidieron negativamente en la percepción de los contribuyentes y también tuvieron una repercusión en un mayor incremento del incumplimiento tributario a nivel nacional. Tras el conocimiento de los resultados, la aplicación de entrevistas a expertos y el estudio de los diferentes análisis que se han hecho en Costa Rica, la principal conclusión es que para incrementar el cumplimiento tributario, sea en el impuesto nuevo de las rentas de capital o en cualquier otro tributo, es vital que Costa Rica fortalezca su educación tributaria y genere a nivel de la población un cambio cultural en el cual los valores de los individuos respecto a la hacienda pública transiten hacia una conciencia de la importancia del cumplimiento para el logro de los objetivos comunes del país. Además de eso, un punto muy importante es la sensación de riesgo que pueda generar el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación para hacer que espontáneamente los contribuyentes hagan un fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta es una investigación preliminar. Al concluirla, encontramos que existen múltiples formas de poder profundizar este estudio, sea por cada una de las variables que ha desarrollado la OCDE o por medio de instrumentos que se apliquen en el campo. Finalmente, esta investigación ha sido ampliamente enriquecedora, ya que llegamos a un punto
de conciencia, en donde el cumplimiento tributario no es únicamente de un conocimiento técnico, legal o contable, sino que pasa definitivamente por un tema de cultura y de política pública.